Bien, entonces yo le decía que la extradición es un acto jurídico político por medio del cual un Estado solicita a otro Estado la entrega de una persona que se encuentra sindicada de haber cometido un delito en su territorio. Aquí en Guatemala se han dado muchos casos de extradición y no extradición. Por ejemplo, uno de los casos famosos, o entre los casos famosos en los que no ha habido extradición, por ejemplo, tenemos el caso de el expresidente Serrano Elías. Él da un autogolpe de Estado. Cuando el autogolpe no funciona y el ejército lo desconoce, él se va del país para Panamá y está ahí en Panamá. Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala, entonces por lo tanto no se ha logrado la extradición, ni se va a lograr la extradición de este personaje. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con personas como Erwin Spirensen. Erwin Spirensen, ¿se recuerda? Él fue director de la Policía Nacional Civil y él estuvo sindicado de haber cometido unos delitos en unos allanamientos que se dieron en unas cárceles del país, con el famoso Plan Pavo Real. Entonces, las autoridades lo que hicieron ahí fue que tomaron el control de una cárcel, ¿verdad? La cárcel de Pavón, que estaba dominada por los presos, pero hubieron unos reportes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, los cuales como 3 años después utilizó la CICIG para iniciar todos esos procesos en contra. Era de Erwin Spirensen, era del presidente Alejandro Yamatei, porque él era el director del sistema penitenciario. El que era el ministro de Gobernación en ese tiempo, no me recuerdo cómo se llama él, que él también se fue para España. Entonces, de todos estos, al único que condenaron fue Erwin Spirensen en Suiza. Y dentro de los casos de la sí extradición, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Alfonso Portillo. Este es bien especial porque este fue extraditado de México hacia Guatemala. Él está en México, Guatemala lo solicita a México y México lo detiene y lo entrega a Guatemala. Se le juzga aquí en Guatemala por unos delitos que cometió, se le declara inocente de esos delitos y luego Estados Unidos lo pide en extradición por unos delitos de lavado de dinero y entonces Guatemala lo entrega en extradición a Estados Unidos y se lo llevan a Estados Unidos. Pues miren, él sí fue extraditado. Y de ahí tenemos el caso de un montón de personas vinculadas al narcotráfico también, que Estados Unidos ha solicitado la extradición de estas personas porque ellos consideran de que esos delitos como la droga al final llega a Estados Unidos, entonces ellos consideran que el delito de narcotráfico que sea cometido aquí en Guatemala tiene efectos en la sociedad gringa y por eso lo solicitan su extradición. Entonces, miren, es un acto jurídico político por medio del cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona que se encuentra sindicada de haber cometido un delito en su territorio. ¿Por qué es jurídico? Porque es en virtud de una ley, que es la ley de materia de extradición, que es la que regula cuáles son los requisitos que deben cumplirse y los procedimientos que deben cumplirse para tramitar una extradición. Tanto en el caso de que Guatemala esté solicitando la extradición de una persona hacia Guatemala o que un país extranjero le esté solicitando la extradición. ¿Y por qué es político? Es político porque se basa en una relación entre estados. Es una solicitud que le hace el Estado de Guatemala al Estado de México. O es la solicitud que le hace el Estado de los Estados Unidos de América al Estado de Guatemala. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es de que es un acto jurídico político, ¿verdad? En todo caso, dice la decisión final de entregar al sindicato es una decisión política, ¿ah? No, digamos, es una orden judicial, sino que es una decisión meramente política, ¿verdad? O sea, es el gobierno el que decide al fin. Clases de extradición. En las clases de extradición tenemos 6 diferentes clases de extradición. Primero tenemos una solicitud que se llama activa.
Acá, fíjense, pues la activa y la pasiva es el mismo proceso. Vamos a ver si es activa o es pasiva, depende lo que me corresponde hacer a mí dentro del proceso de extradición. Entonces, fíjense, pues, la extradición es activa con relación a la solicitud que un Estado le hace al otro. Yo le pido al Estado de México que me entregue al expresidente Alfonso Portillo. Desde el punto de vista de Guatemala, que es el solicitante, la extradición es activa, porque yo soy el que estoy pidiendo que me lo entreguen. Ahora, desde el punto de vista de México, en este mismo caso, México sería una extradición pasiva. ¿Por qué? Porque a México se lo están solicitando y es México el que está entregando al presidente. Pero ahora hablemos del caso del presidente Portillo, pero en relación a Estados Unidos. Mire, cuando Estados Unidos lo pidió a Guatemala, aquí para Estados Unidos era una extradición activa. Y en este caso, para Guatemala era pasiva, porque era Guatemala el que lo tenía que entregar. Entonces, ya vieron, la extradición activa se da o tiene relación con el que hace la solicitud. Es la solicitud que hace un Estado a otro para la entrega de una persona que ha cometido un delito. Y es pasiva con relación al país que lo entrega, ¿verdad? La extradición pasiva es la entrega que hace un Estado a otro de una persona que se encuentra sindicada de haber cometido un delito previa solicitud, ¿verdad? Aquí también hubo un tiempo en el que España estaba solicitando la extradición de Ríos Montt, así como lo que habían hecho con Augusto Pinochet, pero como se recuerdan, lo que les decía hace un ratito, la decisión de entregar a una persona es una decisión política. Entonces el Estado de Guatemala al final decidió no entregarlo, ¿verdad? Y lo juzgaron aquí en Guatemala. De ahí tenemos otra que se llama extradición voluntaria. La extradición voluntaria es cuando un Estado entrega a una persona a otro Estado, pero sin previa solicitud. Por ejemplo, cuando deportan a las personas, ¿verdad? Capturan a una persona en Estados Unidos que cometió un delito aquí en Guatemala y en vez de meterlo a la cárcel allá, lo que hacen es que no lo mandan de una vez, aunque no se pueda, lo deportan. Eso es una extradición voluntaria. Miren, es cuando un Estado extradita a una persona, pero sin que se lo pida. Voluntariamente lo entrega. ¿Estamos bien? Luego tenemos otra que se llama espontánea, extradición espontánea. Esta tiene que ver con el sindicado. Es cuando el sindicado de haber cometido un delito se entrega al Estado donde se encuentra y solicita que lo extraditen a su país, al país a su país de origen. Aquí también hay un ejemplo bien famoso. Fíjense que en el gobierno de Serrano Elías, el vicepresidente era Gustavo Espina Salguero. ¿Qué fue lo que pasó aquí con el golpe de Estado? Serrano Elías vino y dijo, la Corte Suprema de Justicia es corrupta, el Congreso de la República es corrupto, por lo tanto, yo suprimo, así, yo suprimo al Congreso y suprimo a la Corte Suprema de Justicia y ahora el Ejecutivo va a tener todo. Básicamente eso es lo que pretendía hacer Serrano Elías. Pero vienen unos diputados. Una fue candidata a vicepresidenta y fue ministra de Educación, y el otro fue vicepresidente de la República en el gobierno deportivo. Una es Arabela Castro Quiñones, en ese tiempo era Arabela Castro de Comparini, usaba su apellido de Casar, y el otro era Juan Francisco Reyes, Paco Reyes, ¿verdad? Que fue el vicepresidente deportivo. Estos dos diputados en ese tiempo, ellos iniciaron acciones legales, ambos abogados iniciaron acciones legales en contra del autogolpe que había proclamado Serrano Díaz. Entonces la Corte de Constitucionalidad, utilizando los mecanismos constitucionales, frena el autogolpe, le ordena al ejército que desconozca al presidente de la República y que se ponga bajo las órdenes del presidente del Congreso. Esto fue crucial, ¿verdad, jóvenes? Porque si el ejército hubiera apoyado al presidente, el golpe de Estado se
Y le hubieran dicho lo más seguro es que hubieran rodeado la Corte de Constitucionalidad y hubieran sacado a los magistrados como disolvieron la Corte Suprema de Justicia también. Entonces, eh, ¿pero qué pasó acá? El ejército obedeció la orden de la Corte de Constitucionalidad. Desconoce al presidente, usted ya no es el comandante general del ejército, no recibimos órdenes de usted. Nos ponemos bajo las órdenes del presidente del Congreso de la República, que entra a tomar funciones temporales de presidente, o sea, como mientras eligen o toma posesión el nuevo presidente. Entonces, el ejército saca a Serrano Elías del país, y si ustedes ven las imágenes, se van a dar cuenta que el que lo lleva del brazo es el general Otto Pérez Molina, quien posteriormente fue presidente y también lo sacaron, solo que ese sí está en el bote. Y entonces, cuando sucede eso, viene Gustavo Espina Salguero, el vicepresidente, y él toma posesión. Él dice, bueno, ahora yo, ya se fue el presidente, ahora yo soy el presidente, porque yo era el vicepresidente. Pone la banda presidencial y va a tomar posición como presidente. Creo que si la Corte de Constitucionalidad le dice, no, 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 señor, usted tampoco puede, porque usted también participó en el rompimiento del orden constitucional. Porque eso se firmó en Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros forma parte el vicepresidente, y él firmó los decretos que disolvían. Entonces, el caso es de que a él tampoco lo dejaron ser presidente, pero tampoco lo detuvieron, también lo sacaron del país, también se fue a Panamá junto con Serrano Elías. Espina Salguero en algún momento, él decide entregarse al gobierno de Venezuela para que el gobierno de Venezuela lo traslade aquí a Guatemala. Entonces él viene a Guatemala, se entrega a la justicia y pues prácticamente aceptando los crímenes que había cometido. Me imagino que él algo ha de haber negociado, que le impusieran una pena no tan fuerte, ¿verdad? El caso es de que él se entrega a la justicia, le impusieron una pena, la cual era conmutable, y al final fue conmutable como por 17,000 quetzales, algo así, me recuerdo que eran las cuentas en ese tiempo, y salió libre, ¿verdad? Pero lo que le quisiera decir es de que él voluntariamente, espontáneamente sería lo correcto, espontáneamente él decide entregarse al país en donde él estaba para que este país lo entregue al país que lo está requiriendo. ¿Ven? Como les recuerdo, Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala, entonces el caso es de que él voluntariamente se entregó para que Guatemala lo entregara. Hay otra que se llama extradición en tránsito, que esta es cuando una persona que está siendo extraditada va a pasar por territorios de otros países. Supongamos de que están extraditando una persona desde Costa Rica hasta Guatemala, por tierra. Lo más común es que la extraditen por avión, pero supongamos que la tuvieran que extraditar por tierra y la persona tuviera que pasar por Nicaragua, por Honduras y por El Salvador antes de llegar a Guatemala. Entonces, el paso por esos tres países es lo que se le conoce como una extradición en tránsito. ¿Estamos bien? Entonces, es el permiso que un Estado otorga para que una persona que está siendo extraditada pase por su territorio. Y por último tenemos la reextradición. Un estado solicita a una persona para que le sea entregada, y luego otro estado le solicita esto al segundo estado, que es el caso de Portillo. ¿Verdad? Portillo lo solicita a Guatemala a México, México lo extradita hacia Guatemala y posteriormente Guatemala lo extradita a Estados Unidos. Entonces, miren, eso es una reextradición. Extraditamos a una persona que había sido extraditada a Guatemala. Entonces, miren, activa, pasiva, voluntaria, espontánea, en tránsito y reextradición. Principios constitucionales que rigen la extradición. Bien, primero que nada, la extradición en la Constitución está regulada en el artículo 27. Te lo voy a leer yo. Establece.
Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo a las prácticas internacionales. En el segundo párrafo. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Entonces, miren, ese es el primer principio de la extradición, el primer principio constitucional. Entonces, si quiere, márqueselo ahí. Número uno, la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Y a este anótenle ver artículo 8 del Código Penal, por favor. Segundo principio, por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenios con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. O sea que por delitos políticos la regla general es de que no se debe extraditar, ni se debe extraditar personas por delitos políticos hacia otros países, ni se debe intentar la extradición de personas hacia Guatemala por delitos políticos. Queda salvo lo dispuesto en tratados internacionales para delitos de lesa humanidad. Y tercero, no se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. O sea que si en Guatemala hay un refugiado político y lo está pidiendo, digamos, Estados Unidos, nosotros no debemos entregarse a los Estados Unidos. Si en algún caso nosotros ya no lo queremos dentro del territorio nacional, entonces lo podemos expulsar hacia otro país, pero no hacia el país que lo está requiriendo por delitos políticos. ¿Estamos bien? Y de ahí hay otros dos principios, que es que no, que solo por delitos comunes y que solo se entregará si existe reciprocidad. Esos están en el artículo 8 del Código Penal, que ahorita los vamos a ir a ver en un momento. Entonces, miren, la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con el destino del que lo persigue. Luego el artículo 8 del Código Penal establece: la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. Y en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con los políticos. Entonces, ahí tenemos básicamente la extradición. Principios ordinarios. Que son los que acabamos de ver en el artículo 8, ¿verdad? Básicamente son tres, no podrá, los primeros eran constitucionales, estos otros tres son los ordinarios. Solo podrá intentarse de otorgarse por delitos comunes, solo podrá exigirse si existe reciprocidad. Eso quiere decir que los otros países hayan otorgado la extradición de guatemaltecos también. No se podrá intentar ni otorgar por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con los políticos. Ahora, ¿cuáles son esos delitos políticos? ¿Verdad? Hay unos delitos que son los delitos políticos. Estos los tenemos allá por el 385 del Código Penal.
Miren, de los delitos contra el orden político interno del Estado. Aquí tenemos delitos en el 385, por ejemplo, como la rebelión. ¿Verdad? La rebelión establece que son quienes alzaren en armas en contra del Estado, con el objeto de promover una guerra civil o de proponer o de deponer, mejor dicho, al gobierno constitucional para abolir o cambiar la constitución o para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, ¿verdad? Es básicamente atacar al país, ¿verdad? Básicamente lo que hacía la URNG, ¿verdad? Rebelión, ese era el delito que cometían ellos. Ellos se rebelaron en contra del Estado, ellos buscaban derrocar al Estado para implantar un gobierno comunista, que era lo que hacían ellos básicamente. De ahí tenemos proposición y conspiración, ¿verdad? Que es el solo proponer o planificar el delito de rebelión, es un delito, ¿verdad? Proposición y conspiración. De ahí tenemos la sedición. Establece que la sedición es quien, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzar en pública y tumultariamente para conseguir por la fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes, y nos da un listado. O sea, también es levantarse en contra y utilizar la violencia en contra del gobierno para conseguir determinadas cosas, pero sin desconocer al gobierno, como si lo hacía en la rebelión. Incitación pública, actividades contra la seguridad interior del Estado. Entonces, básicamente esos son los delitos políticos, ¿verdad? Países con los que Guatemala tiene tratados de extradición o convenios de extradición, entre otros, México, Bélgica, España, Estados Unidos, Centroamérica, Uruguay, Argentina y Paraguay. Panamá, este no lo incluyo dentro de Centroamérica porque Panamá nunca formó parte de la Unión Centroamericana, sino que Panamá más bien formaba parte de Colombia, ¿no? Formaban parte de la Gran Colombia, después de Colombia, y de último, pues se independizaron de Colombia, con ayuda de los gringos, para variar. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen dentro de una extradición? Acá, por favor, anótele ver artículo 8 de la ley de extradición o la ley en materia de extradición. Aquí intervienen el Ministerio Público, interviene el órgano jurisdiccional y también el requerido y su abogado defensor, ¿verdad? Cuando los procedimientos son de extradición fácil. Yo acá, yo le tengo el trámite de la extradición, ¿verdad? Los dos, tanto la extradición pasiva como la extradición activa. Acá yo le tengo colocados entre paréntesis los números de artículos, ¿verdad? En donde están los artículos en la respectiva ley. Entonces, yo sé que la ley no la tenemos en este momento, pero para que vayan apuntando y posteriormente ir leyendo esta ley, pero debemos de ver de una vez estos trámites. El trámite es relativamente sencillo. Primero vamos con la extradición pasiva, que es cuando a mí me toca entregar a una persona, ¿verdad? Entonces, miren, lo primero es la solicitud en el artículo 12 de la ley. El Estado solicitante le realiza la solicitud al Estado de Guatemala mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, por medio de su embajada, como los países tienen embajada aquí en Guatemala, por medio de su embajada se comunica con el Ministerio de Relaciones Exteriores y le realiza la solicitud. El Ministerio de Relaciones Exteriores le traslada la solicitud al fiscal general dentro de los 2 días a la fecha de su recepción. Después, en el 14, 15 y 16 se da la detención provisional. Ahí están los requisitos de la detención provisional
de la persona que va a ser extraditada. El juez concede el recurso, notifica, elevan las actuaciones, la sala recibe y resuelve la apelación. Y una vez resuelto el recurso de apelación, se entrega al país requerido. Esto según el artículo 29 y 31. Muy bien. Fíjense que estoy viendo aquí como que se perdió un poquito el orden de esto porque se saltó del paso 3 al 8. Les pido una disculpa. Entonces, paso 3, el juez concede el recurso, notifica, eleva las actuaciones y la sala recibe. Señala una audiencia. Una vez detenida la persona pedida en extradición, el MP solicitará en un plazo no mayor de 2 días que se fije una audiencia. Luego se debe celebrar en un plazo de no menor de 10 días ni mayor de 15 a partir del requerimiento. Notificación de la audiencia. Entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Luego se da el desarrollo de la audiencia, resolución y luego ya viene la apelación. Y aquí ya pasamos al paso 8, que era el que, ¿verdad? Que era el que, al que nos habíamos saltado. ¿Verdad? Se da la apelación y resuelta la apelación, entonces se entrega a la persona al país requiere. Es que como que se me cruzaron aquí la presentación. Y por último tenemos el trámite de la extradición activa. Que este es el trámite de cuando el Estado de Guatemala solicita la extradición a otro país. Entonces, primero que nada, un juez de aquí de Guatemala tiene que ordenar la detención de una persona o también puede ser el caso de que la persona ya haya sido condenada. Era una persona condenada, por ejemplo, evade la justicia y se va para otro país. Entonces también a ese lo podemos pedir, no para juzgarlo, sino que para que venga a cumplir. ¿Estamos bien? Entonces, una de dos, o hay una orden de detención liberada por juez competente aquí en Guatemala, o tiene que haber ya una condena, ¿verdad?, en contra de esta persona. Segundo, el Ministerio Público tiene que solicitar al juez contralor, ¿verdad? Se da el reconocimiento de la firma del juez contralor y se remite a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Esta lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y este último lo solicita por la vía diplomática. Y este último lo solicita por la vía al país donde se encuentra. Luego, el Estado al que lo estamos solicitando tiene que realizar el trámite interno, digamos, para la extradición pasiva a Guatemala. Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con el Ministerio de Gobernación la entrega física del extraditado. Digamos, lo más común es de que la persona va a venir en avión desde el otro país y lo van a entregar, porque obviamente en el avión de ese país viene custodiado por las autoridades del otro país. Cuando él llega aquí a Guatemala, normalmente hacen la entrega en la Fuerza Aérea. Entonces, los entregan en la Fuerza Aérea, ahí los reciben las autoridades de Guatemala, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación porque ellos tienen a la Policía Nacional Civil y son ellos los que se van a encargar de ejecutar en sí la detención de la persona. Entonces,
Se debe coordinar tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Gobernación para la entrega física del extraditado. Esto en el artículo 32, último párrafo. Y cuando la persona se encuentra ya en Guatemala, entonces lo que se debe hacer es de que aquí ya inicia, digamos, desde el momento en que las autoridades guatemaltecas lo reciben, él está en detención, ¿verdad? Por una orden de juez. Ejecutamos la orden de juez de detención. Entonces, a partir de ese momento empiezan a correr sus derechos constitucionales. Se recuerdan de que cuando una persona es detenida, tiene que ser puesta a disposición de los tribunales de justicia por lo menos dentro de las 6 horas siguientes a la detención. Y debe de prestar su primera declaración dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, cuando la persona ya está bajo el resguardo de las autoridades guatemaltecas, lo tenemos que poner eh, bajo o a disposición, mejor dicho, de los tribunales de justicia guatemaltecos, ¿verdad? Para que ya se proceda a juzgar a esta persona. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Muy bien. Muy bien, ahorita vamos a continuar. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la teoría del delito. Bien. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es una serie de doctrinas o de teorías que estudian cuáles son los elementos que deben concurrir en la conducta de un ser humano para que dicha conducta pueda ser considerada como delito o falta. Asimismo, cuáles son aquellos elementos que de concurrir uno solo determinan que la conducta realizada no es constitutiva de delito. O sea, básicamente la teoría del delito son una serie de elementos que si concurren todos estos elementos, la conducta puede ser considerada como delito.
Pero si falta uno de estos, si existe uno de los otros elementos que se llaman negativos, entonces la conducta no puede ser considerada como delito. ¿Estamos bien? De esto sacamos que tenemos varias clases de elementos dentro de la teoría del delito. Tenemos primero unos elementos que se llaman positivos, que son aquellos elementos que si existen estos 5 elementos positivos, entonces la conducta va a ser considerada como un delito o falta, según sea el caso. La conducta va a ser considerada delictiva, digamos. Y los elementos negativos son aquellos elementos que de existir uno solo, la conducta ya no puede ser considerada como el delito. Y tenemos otros que estos son los elementos accidentales, que estos pues no son propiamente un elemento del delito, sino que son circunstancias que se pueden aplicar a las diferentes o a los diferentes delitos o figuras delictivas que hay dentro de la ley, ¿verdad? Los elementos positivos, yo les decía de que estos se llaman positivos porque deben de existir todos y cada uno de ellos para que la conducta que estamos estudiando pueda ser considerada como un delito. ¿Cuáles son? Bien, los vamos a ir estudiando uno por uno detalladamente. Pero tenemos primero la acción. ¿Bien? Primer elemento. Segundo elemento, la tipicidad. Tipicidad, que viene de típico. La tipicidad. Tercer elemento positivo, la antijuricidad. La antijuricidad de antijurídico. Cuarto elemento, la culpabilidad. La culpabilidad y quinto, la punibilidad. Entonces, muchas veces nos preguntan qué es un delito. ¿Qué es un delito? Lo único que tenemos que hacer es unir todas las o todos los elementos. Delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Verdad? Es una acción típica, o algunos dicen es una acción típicamente antijurídica, lo pueden decir también, típicamente antijurídica, culpable y punible. ¿Verdad? Eso es un delito. Miren, es una acción porque consiste en que yo tengo que hacer algo, la persona tiene que hacer algo, ¿verdad? Si yo estoy así sin hacer nada, bueno, están los delitos de omisión también, pero la regla general es de que para cometer un delito yo voy a tener que hacer algo. ¿Ah? Yo digo, ay, yo quiero matar a esa persona, pero no hago nada, la persona no se va a morir. Pero si yo agarro un cuchillo y se lo voy a clavar en la espalda, ahí sí la persona puede que se muera. Entonces, miren, consiste en una acción. Luego, esta acción tiene que estar establecida en la ley. ¿Se acuerdan del principio de legalidad? Nullum crimen, nullum pena, sine ley. Para que a mí me puedan juzgar o condenar por un delito, esa conducta tiene que estar previamente establecida en la ley. Y lo mismo que la pena. La pena para que me la puedan aplicar tiene que estar previamente establecida en la ley. Entonces ahí vamos con la tipicidad. Antijuridicidad. Miren, toda conducta delictiva es antijurídica, o sea, es contraria a la ley. Es antijuridicidad. Luego, la culpabilidad, porque puede ser de que a mí me estén señalando de una acción típica, antijurídica, pero resulta que no la cometí yo, que yo no soy el culpable. ¿Ah? Entonces me tienen que declarar culpable de esa acción típica antijurídica. Y luego me tienen que imponer una pena, porque hay algunos casos en que yo soy culpable, pero no me van a imponer pena. Entonces tiene que haber una punibilidad, tiene que haber una pena, un castigo que me coloquen para que pueda ser considerado como delito. Por cada uno de los elementos positivos tenemos un elemento negativo. Si se recuerdan estos elementos negativos, con uno que haya, con uno que exista, la conducta no es considerada como delito. Entonces, el elemento positivo de la acción
¿Cuál es su elemento negativo? La falta o ausencia de acción. La falta de acción, digamos. Yo no hice nada. ¿No? Supongamos yo quebré unos artículos de vidrio que eran muy caros y la persona que me está acusando dice que yo intencionalmente los quebré, ¿verdad? Pero cuando vemos el video resulta que una persona muy grande, más grande que yo, me empujó por la espalda y yo me estrellé contra los vidrios. Miren, ahí yo no hice nada. Hay falta de acción de mi parte. Tal vez la acción la cometió la otra persona, pero de mi parte hay falta de acción. Entonces, miren, la falta o la ausencia de acción. Vamos a ver más adelante los casos de falta de acción. Segundo, de la tipicidad, el elemento negativo es la atipicidad, de atípico. La atipicidad. La atipicidad, y vamos a ver de que pueden haber dos circunstancias, ¿verdad? Porque la tipicidad no solo tiene que ver con el elemento que está tipificado en la ley, eso es una de las partes de la tipicidad, ese es el elemento subjetivo, pero hay otro elemento objetivo que también vamos a estudiar, en la atipicidad. Luego tenemos la antijuricidad, la antijuricidad, y el elemento negativo es la causa de justificación o las causas de justificación, ¿verdad? Las causas de justificación básicamente son la legítima defensa, el legítimo ejercicio de un derecho o de un deber, y la otra es eh, el estado de necesidad, ¿verdad? Entonces las causas de justificación son tres: la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho y de un deber. Vamos a hablar de cada una de ellas. De ahí la culpabilidad, ahí tenemos las causas de inculpabilidad. Y de la punibilidad, el elemento negativo es la falta de punibilidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por cada elemento positivo hay un elemento negativo. Para que los elementos, para que se considere delito, tienen que estar presentes todos y cada uno de los elementos positivos. Para que la conducta no sea considerada como delito, basta con que haya uno solo de los elementos negativos. Los positivos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Los negativos: falta de acción, ausencia o falta de ausencia de acción, atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad y causas de falta de punibilidad. Y por último tenemos los elementos accidentales del delito. Los elementos accidentales son básicamente las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes, ¿verdad? Circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. La teoría del delito es una teoría que prevalece básicamente en todo el mundo, ¿verdad? Se podría decir que es el mayor logro del derecho penal. En Guatemala no es que no se aplique, porque sí se aplica la teoría del delito. Lo que pasa es de que no está regulada específicamente como tal en la ley, sino que, digamos, lo relativo a la teoría del delito está regulado en el código, pero no establece teoría del delito y qué es la teoría del delito, sino que todo está regulado ahí regadito en el código. Entonces nosotros tenemos que encontrarlo y ordenarlo. Pero para eso nos sirve la teoría del delito, para poder entender qué es lo que nos quiere decir el Código Penal con estos artículos que regulan.
Bien, ¿dónde ubicamos la teoría del delito en el Código Penal? Pues propiamente en ningún artículo, porque no hay ningún artículo que establezca, como les digo, la teoría del delito, ¿verdad? Entonces, adopta más que todo la teoría clásica del delito, ¿verdad? Que establece que el delito es una infracción a la ley, pero, como les decía, sí adoptó muchas características las de la teoría del delito y están reguladas dentro de la ley. Y lo otro que les decía, ¿verdad? La teoría del delito modernamente considera que para que una conducta constituya delito tienen que concurrir en dichas circunstancias cinco elementos necesarios, ¿verdad? Que son obligatorios. Y esos son los elementos positivos del delito. Se deben analizar en orden, de forma lógica y estructurada. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si no hemos analizado la acción, no podemos entrar a analizar la tipicidad o la antijurisdicción. Entonces tenemos que ir analizándolos en orden. Primero la acción. Si hay acción, entonces pasamos a estudiar el siguiente elemento, la tipicidad. Pero si no hay acción, ¿se recuerdan? Al existir uno solo de los elementos negativos, la conducta no es considerada como delito. Entonces, si empezamos a estudiar la acción y determinamos que no hay acción, ¿para qué vamos a seguir estudiando los demás? Ya sabemos que con uno que haya no es delito. Ahora, hay acción, determinamos que sí hay acción. Entonces pasamos a estudiar el segundo, la tipicidad. Si consideramos que la conducta es típica, o sea que hay tipicidad, entonces pasamos a estudiar el siguiente elemento. Pero si la conducta es atípica, es una conducta que no está regulada como delito. Por ejemplo, la policía detiene a una persona porque va caminando a las 3 de la mañana por la calle. Eso no es delito. Pues miren, acción sí hay, porque la persona iba caminando por la calle, pero esa acción no es típica, no está regulada como delito. Entonces, si no es típica, ¿para qué vamos a seguir estudiando los demás? Ahora, si la conducta, determinamos nosotros que si es una conducta en la que hay tipicidad, entonces pasamos a ver si hay antijuricidad. ¿Cuándo no puede haber antijuricidad? Como les decía yo, todas las conductas que están reguladas como delito en la ley son antijurídicas, son contrarias a la ley. Pero cuando una conducta entonces de estas no va a ser contraria a la ley, cuando exista una causa de justificación. A mí me van a matar y yo saco mi pistola y me defiendo. Bien, matar a una persona es delito, pero hay una causa de justificación. Vamos a ver las causas de justificación y los requisitos en un momento. O en la siguiente clase, no sé. Depende cómo nos dé tiempo. Pero el caso es de que existe una causa de justificación. ¿Ah? Por ejemplo, los miembros de un pelotón de fusilamiento, los miembros del pelotón de fusilamiento que fusilaron a aquel preso en Escuintla, aquellos dos presos en Escuintla. Ellos mataron a dos personas. ¿Ah? Se pusieron 12 fusiles, 6 arriba, 6 abajo, y les dispararon todos al mismo tiempo a quemarropa a las personas. Y se murieron. Y es más, todavía llegó otro y les pegó un tiro de gratis. ¿Por qué no los metieron presos? Porque hay una causa de justificación, legítimo ejercicio de un derecho o de un deber, ¿verdad? Entonces, si determinamos que la conducta es antijurídica, entonces ya podemos entrar a ver si la conducta o la persona es culpable de haber cometido dicha conducta. Y después de la culpabilidad de la persona, entramos a ver la punibilidad, a ver si le vamos a interponer o no, o le vamos a imponer una sanción. ¿Estamos bien? Entonces, se deben de analizar de forma lógica y ordenada, ¿verdad? Primero la acción, luego la tipicidad, luego la antijuricidad, luego la culpabilidad y por último la punibilidad. Y los órganos jurisdiccionales tienen que analizar también
todos estos elementos para poder determinar que hay un delito. ¿Para qué utilizamos la teoría del delito? Bien, los abogados, me refiero a los abogados defensores, ¿verdad? Los abogados defensores utilizamos la teoría del delito para poder probar y poder determinar que la conducta cometida por nuestros clientes no es delito. Pero por otro lado, los fiscales del Ministerio Público, ellos utilizan la teoría del delito para demostrar que la conducta de la persona es constitutiva como delito. Y a su vez, el tribunal o los jueces, depende, ¿verdad? Quién esté conociendo en cada etapa del proceso, puede ser el juez contralor o puede ser el tribunal de sentencia, ellos también van a utilizar la teoría del delito para determinar si la conducta es constitutiva de delito o no, porque yo como abogado defensor voy a llegar y le voy a decir mis argumentos por los cuales, basado en la teoría del delito, yo considero que la conducta no es delictiva. Y el fiscal va a hacer lo mismo, pero al inverso. Él va a exponerle al juez y le va a manifestar los motivos por los cuales él considera, en base a la teoría del delito, que la conducta de la persona sí es delictiva. Entonces el juez, como también conoce el derecho, probablemente más que los otros dos, entonces el juez debe analizar los argumentos de cada uno, analizar las pruebas, analizar todos los elementos y en base a eso tomar una decisión, ¿verdad? En el caso del juez de primera instancia, esa decisión puede ser desde ligar a una persona a proceso o dictarle una falta de mérito, verificar, por ejemplo, si le otorga o no una medida sustitutiva. Ya cuando ha terminado la etapa de investigación y se presenta el acto conclusivo, entonces ahí el juez debe determinar si abre o no a juicio a la persona. Y cuando llega al tribunal de sentencia, pues el tribunal de sentencia se va a encargar de analizar todas las pruebas para determinar ya definitivamente si la persona cometió el delito o no, porque el juez contralor lo que establece es nada más que hayan indicios para considerar que la persona pudo haber cometido el delito. Si el juez contralor considera que no hay indicios, entonces él puede dictar un sobreseimiento en ese momento, ¿verdad? Si la falta de indicios se da en la primera declaración, lo que le van a dictar es una falta de mérito. Si la falta de indicios de la comisión del delito se dan ya en el acto conclusivo, le van a dictar un sobreseimiento. Vamos a continuar. ¿Qué es la acción? Bueno, la acción es un elemento positivo de la teoría del delito que existe cuando un ser humano, miren, esta acción tiene que realizar un ser humano, realiza una conducta de forma voluntaria siempre y cuando dicha conducta se concretice en actos externos. Porque miren pues, yo puedo venir y yo puedo pensar en matar a una persona. Yo puedo pensar en asaltar un banco, por ejemplo. Es más, yo puedo planificar paso por paso el crimen perfecto, pero si no lo ejecuto, no lo llevo a la práctica, no hay acción. ¿No? Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el iter criminis, la teoría, el camino del delito, las voliciones criminales, se llaman esos pensamientos criminales que tenemos, que científicamente está comprobado que todos en algún momento hemos tenido voliciones criminales, todos en algún momento hemos pensado en cometer un delito, lo hemos planificado, pero la gran mayoría de las personas no lo exterioriza. ¿Estamos bien? Entonces, para que sea considerada una acción, yo no solo tengo que pensar en realizarla, sino que yo tengo que exteriorizarla en actos externos, ¿verdad? Concretizarla, mejor dicho, en actos externos. Entonces, es una conducta que la va a realizar exclusivamente un ser humano. No animales, no personas jurídicas, no fenómenos naturales, ¿verdad? Si un perro ataca a una persona, eso no es delito. Pero si yo vengo y yo
le ordeno, supongamos de que el perro estuviera entrenado, yo le ordeno al perro que ataque a una persona y el perro mata a la persona, entonces en ese caso yo sí estoy cometiendo un delito. ¿Ah? Pues miren, se concretiza en actos externos, pero aquí lo importante es que tiene que existir la voluntad del ser humano. ¿Bien? Entonces es un elemento positivo del delito que existe cuando un ser humano realiza una conducta de forma voluntaria, siempre y cuando dicha conducta se concretice en actos externos. Entonces miren, el primer requisito es que esa conducta debe ser o realizada por un ser humano. ¿Estamos bien? Formas de la acción. La acción se puede dar básicamente de dos formas. Tres si nos ponemos eh, exquisitos, pero básicamente son dos. La acción puede ser en forma de comisión, que esto consiste en que la persona o el sujeto hace algo. Comisión, por ejemplo, yo vengo, saco una pistola y le disparo a otra y lo mato. Miren, eso es comisión. Yo estoy llevando a cabo una acción. Estoy ejecutando algo. Miren, yo voy a otra persona y lo agredo físicamente y le pego y le quiebro un brazo. Lesión. Miren, consiste en hacer algo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la comisión es una forma de acción que tiene lugar cuando la conducta de la persona consiste en hacer algo. La persona hace algo, ejecuta algo. Hay otra forma de acción que se llama omisión. Que esta es una forma de acción que consiste en que una persona deja de hacer algo que la ley esperaba que hiciera. ¿Verdad? Algo que la ley esperaba que hiciera. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando la omisión de auxilio, por ejemplo. Hay un auxilio a una persona que necesita mi ayuda en la calle. Yo la ignoro y me voy. ¿Miren? Eso es una omisión, ¿verdad? Pero esta es una omisión propia, porque tenemos dos clases de omisión. La primera, que es una acción, es una omisión propia, que esta es cuando la ley espera que hagamos algo, pero lo espera como un deber genérico de todas las personas. Yo les decía una omisión de auxilio, ¿verdad? Yo veo una persona que está enferma en la calle, que necesita ayuda, y yo la ignoro y me voy, es un delito, ¿verdad? Entonces, esa es una omisión propia. Ejemplos, artículo 156 o artículo 457. Vámonos primero al 156, que es la que les decía, la omisión de auxilio. Escuchen, este es un delito de omisión, pero de omisión propia. Quien encontrando, quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Miren la omisión de auxilio. Y el otro es el 457. La omisión de denuncia. El funcionario o empleado que por razón de su cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Miren, entonces estos son delitos de omisión. La ley
espera que hagamos algo, pero ese algo lo espera como un deber genérico para todos, ¿verdad? O sea, todos los funcionarios públicos, si se enteran de la comisión de un delito, están obligados a denunciar. Todas las personas, cuando encontremos una persona herida en la calle, estamos obligados a ayudarlo. No ya vieron que es delito. Pero tenemos otra clase de acción, que es la omisión impropia, que también se le conoce como acción por comisión. Esto tiene que ver con una posición de garante. La posición de garante es cuando la ley le impone a personas en cierta posición la obligación de arriesgarse. Les voy a poner un ejemplo. Tomasa o yo, si miramos que se está quemando una casa y hay gente adentro, ¿será que nos podríamos meter al incendio a sacar a esa gente? Podríamos hacerlo, pero no estamos obligados por la ley a hacerlo. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos ningún tipo de entrenamiento o preparación para combatir un incendio. Entonces, si está dentro de nuestras posibilidades, lo hacemos, pero si no, no estamos obligados a hacerlo. Pero fíjense, pues, ¿qué pasa si yo soy bombero? Los bomberos, ellos están en una posición de garante. Los bomberos, su trabajo es combatir incendios, entre otros. Arriesgarse por la población. Entonces, los bomberos deberían de pagar más, pienso yo. Entonces, ¿qué pasa si un bombero, por ejemplo, dice, no, no, yo no entro al incendio porque me puedo quemar, me da miedo? O imagínense un policía que le decimos, mire, señor policía, hay unos delincuentes asaltando. El policía dice, ay, no, mejor no hago nada porque son delincuentes peligrosos, están armados, no pueden hacer algo. El policía está en obligación de arriesgar, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se le conoce como la posición de garante. Entonces, cuando una persona que está en posición de garante omite realizar una acción que está obligado a hacerlo por ejercicio de su cargo, entonces eso es lo que se le conoce como una acción por omisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él va a ser responsable por la omisión que cometió, va a ser responsable como que si hubiera cometido el delito. O sea, si un policía omite detener a un ladrón y a causa de esa omisión matan a un ciudadano, el policía va a ser culpable de homicidio, acción, omisión. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 18. Es probable que en el artículo 18 el epígrafe, perdón, establezca cambios de comisión, pero es un error. Ahí debería de ser comisión por omisión. Entonces, si usted tiene ahí cambios de comisión, igual que mi código, por favor, hay que corregirlo. Comisión por omisión. Quien omita, no, quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Mire, responderá como si lo hubiere producido. Entonces, lo que les decía, un salvavidas, por ejemplo, un salvavidas ve que una persona se está ahogando, el salvavidas tiene la obligación de tirarse al mar y sacarlo. ¿Será que corre riesgo el salvavidas tirándose al mar a sacar a la persona? Sí, corre riesgo. Igual que corre riesgo un bombero cuando se mete a un incendio, igual que corre riesgo un policía cuando se enfrenta con los delincuentes. Entonces, pero ellos están en posición de garante, ellos están obligados legalmente a evitar ese tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, si el salvavidas no se tira al agua a salvar a la persona y la persona se ahoga, entonces el salvavidas va a ser responsable como que si él hubiera matado a la persona, como que si él hubiera causado la muerte de la persona. Miren, lo leo de nuevo. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá
como si lo hubiere producido. ¿Vamos bien? Entonces son las personas que tienen posición de garante o se encuentran en posición de garante. ¿Vamos bien con la acción? Sí, Lee. Perfecto. ¿Qué es la teoría de posición de garante? Yo se los coloqué acá, miren. La teoría de posición de garante es una de las teorías que se utiliza en Guatemala, es la que se utiliza, ¿verdad? Para explicar si, por ejemplo, un salvavidas es responsable de homicidio al dejar que una persona se ahogue, sabiendo su deber de salvarlo. Una persona tiene en el deber de posición de garante, tiene el deber de evitar el daño y responde como si lo hubiera cometido. O sea, él tiene la obligación jurídica de arriesgar su integridad o su vida para salvar a otras personas. Entonces, miren, el siguiente elemento de la definición, ¿se acuerdan? Que era una acción voluntaria. Miren, veamos que esa acción es una conducta humana, es una conducta del ser humano. El segundo elemento es que esa conducta el ser humano la va a realizar de forma voluntaria. Mire, significa que la persona está consciente de los movimientos de su cuerpo y los controla. Entonces, por ejemplo, si yo voy y agarro un bate y le pego 3 batazos en la cabeza a una persona, miren, ahí yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy consciente de lo que estoy haciendo, yo quería hacer. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere que es una acción voluntaria de la persona. Cuando la conducta no es voluntaria, existe algo que se conoce como la falta de acción, que es el elemento negativo de la acción de hecho, ¿verdad? Entonces, cuando la conducta no es voluntaria, hay falta de acción. Ahora, hay 3 casos en que hay falta de acción. El primero es el movimiento reflejo. Luego tenemos la fuerza física irresistible y por último tenemos el estado de inconsciencia no buscado de propósito o deliberadamente. Entonces, miren 3 casos en que puede haber falta de acción. Vamos con el primero. Movimiento reflejo. Movimiento reflejo es un movimiento que realiza la persona, pero lo realiza de forma involuntaria, sin que esta persona lo pueda controlar, debido a un estímulo externo, ¿verdad? Debido a un estímulo externo. Entonces, por ejemplo, viene alguien a mí y me pica por las costillas y yo me asusto, pego un brinco y empujo a una persona. La persona se cae y la atropella un carro. Miren, ahí yo no actué deliberadamente, sino que yo actué por un movimiento reflejo, debido a una causa externa, mi cerebro reaccionó e hizo que mi cuerpo realizara un movimiento que yo no puedo controlar. Y eso hizo que yo le hiciera daño a una persona, ¿verdad? Entonces, ese es el movimiento reflejo. No lo tienen que confundir con los movimientos de cortocircuito. Los movimientos de cortocircuito, porque miren, pues, les explico esto. Yo conozco algunas personas que, digamos, entrenan algún tipo de deporte de contacto, karate, boxeo, alguno de esos, y ellos dicen es que yo pego por reflejo. Cuando alguien se me acerca, yo automáticamente por reflejo lanzo el golpe, dice. Va, eso no es un movimiento reflejo, porque un movimiento reflejo es involuntario. Es como, han visto, cuando el doctor le pega con un martillito en la rodilla a uno y la pierna automáticamente hace esto. Ese es un movimiento, eso no lo pueden controlar. Es involuntario. Cuando reciben el golpe, ¡ping!, la pierna se mueve.
Esto es un movimiento reflejo, ¿verdad? Ahora, lo que dicen los deportistas de contacto, esto es un movimiento de cortocircuito, es un movimiento que ellos lo entrenan muchas veces, el mismo movimiento, el mismo movimiento, el mismo movimiento, el mismo movimiento, y entonces se crea una memoria muscular. Cuando llega el momento de reacción, entonces el cuerpo reacciona más rápido a realizar ese movimiento que tantas veces hemos entrenado. Eso se llama movimientos de cortocircuito o memoria muscular. No son movimientos reflejos. Entonces el movimiento reflejo, como les digo, es involuntario. La persona no lo puede controlar y es debido a estímulos externos. ¿Estamos bien? Segundo caso de falta de acción. Fuerza física irresistible. A este también le llaman fuerza exterior irresistible, de cualquiera de las dos formas, fuerza física irresistible o fuerza exterior irresistible. Este ocurre cuando el cuerpo de una persona se mueve involuntariamente en virtud de estar sometido a una fuerza física o material que esta persona no puede controlar. Por ejemplo, yo estoy en mi carro parado en el semáforo y de repente viene un camión y me choca por atrás. Y cuando me choca, yo por más que tenga apachados los frenos, me tira hacia adelante y yo atropello a una persona. Miren, en este caso hay una fuerza física irresistible en cuanto a mi persona. Tal vez el chofer del tráiler es el que cometió algún delito, pero en cuanto a mi persona es una fuerza irresistible porque mi carrito no podía sostener la fuerza con que venía el gran camión. ¿Entienden? O el primer ejemplo que les ponía. Yo estoy parado frente a cristalería fina y pasa una persona mucho más grande que yo y me empuja. Y yo no me puedo sostener. No puedo contener esa fuerza física irresistible. Y me estrello contra la cristalería y la quiebro. Miren, fuerza física irresistible. ¿Estamos bien? Entonces, es un caso de falta de acción que ocurre cuando el cuerpo de una persona se mueve involuntariamente en virtud de estar sometido a una fuerza material o física que esta persona no puede controlar. Este lo tenemos reflejado en el artículo 25, numeral 2. El 25 tiene las causas de inculpabilidad. Les voy a leer el numeral 2. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por una fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Entonces, miren, ahí anótenle que esta es uno de los casos de falta de acción. Fuerza física irresistible. Y por último, tenemos el estado de inconsciencia no buscado deliberadamente o no buscado de propósito. Este es cuando una persona se encuentra en un estado de inconsciencia, como su nombre les dice, inconsciencia quiere decir de que yo no estoy consciente de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero ese estado de inconsciencia no fue buscado deliberadamente por mí, sino que fue causado por un elemento externo. Por ejemplo, a mí me echan una droga en mi bebida. Yo me la tomo, salgo del lugar y me quedo dormido. Y pum, me choco y mato a una persona. Matar a una persona bajo efectos de drogas, estupefacientes o alcohol, eso es un homicidio culposo. Pero en este caso, como el estado de inconsciencia no fue buscado de propósito deliberadamente, entonces es un caso de falta de acción. O supongamos de que yo voy manejando mi carro y de repente tengo por primera vez un ataque de epilepsia. Les digo por primera vez, porque si yo ya tuve ataques de epilepsia antes, puede ser de que yo esté bajo medicamento. Si estoy bajo medicamento, no me den. Y si yo me dejo de tomar el medicamento y me da un ataque, entonces ahí sí había responsabilidad de mi parte. Ahí hay algo que más, miren. Pero supongamos de que yo no sabía que tenía epilepsia y por primera vez me da un ataque, me quedo y pum, me choco y mato a una persona. En ese caso también habría
falta de acción, porque es un estado de inconsciencia no buscado de propósito o deliberadamente. Ahora, si yo ingiero drogas, por ejemplo, y con esas drogas yo llevo un estado de inconsciencia, entonces en este caso, pues yo sí voy a ser culpable, porque el estado fue buscado deliberado. ¿Estamos bien? Entonces, para que el estado de inconsciencia sea un caso de falta de acción, no tuvo que ser buscado deliberadamente o de propósito. Una persona realiza la conducta sin que sus sentidos se den cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Una persona da droga, esta persona no sabe, maneja y choca y mata a otra persona. Clases de fuerza. La fuerza puede ser una fuerza física o material, o puede ser una fuerza psicológica o moral. A la fuerza física o material en la doctrina se le conoce como vis absoluta, y a la psicológica o moral se le conoce como vis compulsiva, ¿verdad? Entonces, la fuerza física, pues entendemos, ¿verdad? Que es una estimulación externa que yo no puedo resistir. Y la otra es, por ejemplo, cuando yo recibo una amenaza, ¿no? Por ejemplo, amenazan a mi hijo con hacerle daño para que yo haga alguna acción ilegal. Entonces, eso es lo que se le conoce como fuerza psicológica o compulsiva. El, bueno, seguimos con la definición, que la estamos analizando paso por paso. Entonces ya vimos de que es un elemento positivo del delito que existe cuando un ser humano, es una conducta humana, ¿verdad? Realiza una conducta de forma voluntaria, siempre que se concretice en actos externos. Este tercer elemento, que se concretice en actos externos, esto tiene que ver con lo que conocemos como el iter criminis. No inter, como internacional, no, que iter, sin N. Iter criminis. El iter criminis es la serie de fases o de etapas que transcurren en la conducta de una persona desde que surge la idea de cometer el delito en su mente hasta que efectivamente lo comete. Y el liter criminis tiene dos fases. Una fase interna, que tiene que ver con el intelecto, con el pensar, el planificar, el tener la idea de cometer el crimen, y la externa, que es cuando ya sale del pensamiento y se empieza a concretizar en actos externos, o sea, se empieza a realizar una conducta. Pero permítame ver una cuestión, porque según yo el iter criminis lo tenemos que ver más adelante detalladamente. Sí, sí, muy bien. Entonces, esto es el iter criminis. Más adelante vamos a ver detalladamente qué es el iter criminis. Entonces, el iter criminis es una serie de etapas o de fases que transcurren desde que nace la idea de la persona de cometer un delito, hay todo lo que va realizando hasta que efectivamente comete el delito, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con la tipicidad. No nos va a dar tiempo a terminarla porque este tema es larguísimo, pero vamos a iniciar. Entonces, miren, ahí tenemos el primer elemento de la teoría del delito con su respectivo elemento negativo.
¿verdad? Que es la acción. La acción se puede realizar de dos formas, como comisión o como omisión. Comisión cuando hago algo, omisión cuando omito hacer algo, cuando no hago algo. Y esa omisión puede ser propia cuando es un deber genérico que se espera de toda la población, o puede ser impropia o la que se conoce también como acción por comisión, cuando la persona que realiza la omisión tiene una posición de garante, o sea, está obligado jurídicamente a arriesgar. Y vimos cuáles son también los casos en que hay falta de acción. Básicamente hay falta de acción cuando se realiza por movimiento reflejo, cuando hay una fuerza física irresistible o cuando hay un estado de inconsciencia no buscado de propósito o deliberada. Bien, tipicidad. Hay tres elementos muy parecidos que no los debemos de confundir. Uno es tipicidad, el otro es tipo y el otro es tipificar. Miren, son tres cosas distintas, aunque se parecen. Vamos con la primera. La tipicidad es un elemento positivo de la teoría del delito, es un elemento positivo del delito, que existe cuando la acción que ha realizado la persona encuadra en la descripción que hace la ley penal de las conductas que se encuentran prohibidas. Entonces, fíjense, pues yo voy por la calle y realizo una conducta, saco mi pistola y le disparo a una persona 14 veces y la persona muere. ¿Bien? ¿Será que esa conducta que yo realicé, no, ¿saben qué? Mejor no le disparé 14 veces, le disparé solo una vez. Lo que pasa es que dispararle 14 veces no puede implicar un asesinato, porque hay ensañamiento. Entonces ahí ya cambia el ejemplo. Le disparé solo una vez y la persona falleció. ¿Será que la conducta que yo cometí está tipificada en la ley como delito? ¿Se acuerdan? El 123 establecía comete homicidio quien diere muerte a una persona. Yo di muerte a una persona. Entonces, miren, la conducta que yo realicé se encuentra descrita en la ley como un delito. Eso es tipicidad. Es cuando encuadra perfectamente una conducta realizada por una persona con uno de los hechos delictivos descritos en la ley o con uno de los tipos penales descritos en la ley. Entonces, eso es la tipicidad, es el encuadramiento perfecto entre la conducta de una persona y el tipo penal. ¿Quedó claro qué es tipicidad? Sí, Bien. Ahora, ¿qué es el tipo? El tipo es en sí la descripción que la ley hace de la conducta que se encuentra prohibida. Entonces, regresemos, por ejemplo, al artículo 123. Mire, aquí si usted se da cuenta, la ley no está establecida como una prohibición, no dice está prohibido matar, sino que es descriptiva. Mire, describe la conducta. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Miren, es una descripción del tipo penal. Entonces, ¿cuál es el tipo? Dar muerte a una persona. Vamos a ir viendo que cada uno de los delitos tiene verbos rectores. Y esos verbos rectores nos van a servir a nosotros para determinar la conducta de la persona. Por ejemplo, miren, aquí el verbo rector es dar. Comete homicidio quien quiere muerte a una persona. ¿Cuál es el verbo rector aquí? Dar. Miren, dar, entregar la muerte a una persona. ¿Estamos bien? Entonces, eso es el tipo, es la descripción del tipo penal. Por ejemplo,
Otro tipo, miren, homicidio culposo. Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años, cuando el hecho además causare lesiones a otras personas o resultare la muerte de varios, se le sancionará con de 3 a 8 años de prisión. Pero este tipo es más, es una ley en blanco porque tenemos que ir a otro lado para ver qué es la culpabilidad. Pero por ejemplo, miren este infanticidio. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante el nacimiento o antes de que éste haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 5 años. Mire cuál es acá el verbo rector, matar, matar a su hijo menor. Entonces, vamos a ir viendo que cada uno de los delitos es una descripción de una conducta. Por ejemplo, fíjense, pues, chantaje. Comete delito de chantaje quien exigiere a otro, miren aquí el verbo rector es exigir a otro dinero o recompensa o efectos bajo amenaza o directa o encubierta de imputaciones contra su honor. Aquí hay otro verbo rector, amenazar, ¿verdad? Imputaciones contra su honor o de violación o divulgación de secretos, violación o divulgación, otros verbos rectores, en perjuicio del mismo, de su familia o entidad cuya gestión intervenga o tenga interés. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los tipos es una descripción, ¿verdad? Es una descripción de la conducta que está prohibida. Entonces, tipicidad es el encuadramiento, ¿verdad? Perfecto que hay entre la acción que ha realizado una persona y la conducta descrita como delictiva. Tipo es en sí la descripción de la conducta. Esa descripción de la conducta delictiva, eso es lo que le conocemos nosotros como el tipo penal o el tipo, ¿verdad? Y por último está el término tipificar. Fíjense pues, tipificar es una acción mental que realiza el abogado, el fiscal, el juez, el estudiante de derecho o la persona que esté realizando el estudio de la teoría del delito. Entonces, es una acción mental que realiza la persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para comparar, ¿ah? Estamos hablando de una persona que sabe de derecho, para comparar la acción cometida por la persona con la descripción que realiza el tipo penal. ¿Y con qué objeto? Para determinar si esa acción encuadra o no y lograr la tipicidad. Si encuadra, hay tipicidad. Si no encuadra, entonces no hay tipicidad. ¿Estamos bien? Entonces consiste en esa actividad mental, tipificar es esa actividad mental que realiza una persona para comparar la acción cometida por una persona con la conducta descrita en la norma penal, con el objeto de verificar si encuadran estas dos conductas. ¿Estamos bien? Clases de tipo penal o funciones del tipo penal, mejor dicho. El tipo penal tiene varias funciones. La primera función es una función seleccionadora. ¿Por qué? Porque a través de la creación de los tipos penales, el legislador escoge dentro de todas las posibles conductas que pueden realizar las personas, cuáles son las conductas que van a estar prohibidas penalmente. Hay otras conductas que están prohibidas civilmente, mercantilmente, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de prohibiciones penales. Están prohibidas penalmente. ¿Qué quiere decir? Implican un delito o una falta si yo las cometo. Entonces, miren, dentro de todas las conductas que pueden realizar las personas, el Estado va a elegir cuáles son las conductas nocivas para la sociedad y por lo tanto, conductas que están prohibidas. Por ejemplo, robar, matar, secuestrar, violar,
agredir. Entonces esas son conductas que no nos permiten tener una armonía social. Entonces, por lo tanto, son conductas que están prohibidas y van a ser castigadas. La segunda función es una función de garantía. Y es una garantía que tienen los habitantes de una nación de que únicamente se les van a aplicar o van a ser sancionados por realizar conductas que estén previamente establecidas como delitos o falta en la ley. ¿Se acuerdan? El principio de legalidad. Esta garantía tiene que ver con el principio de legalidad. Consiste en la seguridad que tienen todos los habitantes de que su conducta no será sancionada si no encuadra en un tipo penal previamente establecido en la ley. Nulo un crimen, nulo pena, sine ley. ¿Estamos bien? No hay delito ni pena sin ley anterior. O sea, tiene que ser previo a la comisión que esté regulado como delito. Y por último tenemos la función motivadora. La función motivadora, esta tiene que ver con que las personas, al saber que una conducta es prohibida, están motivadas a no realizar dichas conductas. ¿Y por qué motivo podrían estar esas personas motivadas a no realizar esas conductas? Pues por el temor a que les impongan una pena. Por ejemplo, yo sé que si mato a una persona, me pueden imponer una prisión de 15 a 40 años. De 15 a 40 años por matar a una persona. Entonces mejor uno lo mata. La función motivadora del tipo penal. Entonces, seleccionadora, porque selecciona dentro de todas las posibles conductas de los seres humanos cuáles son las que se van a considerar como delitos. De garantía, porque los habitantes del país tienen la garantía, tienen la certeza de que no van a ser juzgados a menos de que cometan una conducta que está establecida en la ley como delito. Y motivadora porque cuando las personas conocen cuáles son esos delitos, se motivan a no ejecutar dichas conductas. Por ejemplo, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Aquí en Guatemala teníamos un serio problema de violencia contra la mujer. No solo son los femicidios, hay un montón de problemas más, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia emocional, etcétera. ¿Verdad? Entonces, lo que busca la ley de violencia contra, de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es que motivar a las personas para que no cometan esos delitos. Si yo le pegaba a mi mujer, ahora por miedo a que me metan preso, ya no les voy a pegar. Yo considero de que debería ir más allá. O sea, aquí debería haber un cambio cultural de las personas. Y eso no lo vamos a lograr con poner penas. O sea, tiene que ser integral. Sí tenemos que poner penas fuertes para las personas que cometan delitos. Pero de la mano tienen que ir otro tipo de programas tendientes a concientizar a las personas para que no cometan estos delitos. ¿Verdad? La redacción del tipo penal, lo que yo le decía hace un momento, no están redactados como prohibiciones, no es que se prohíbe matar, se prohíbe, no, sino que lo que hace es una descripción de la conducta. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Miren, es una descripción del tipo penal, ¿verdad? Entonces, la redacción del tipo penal es que está descrito, eh, más bien dicho, está redactado como descripción, pero realmente son prohibiciones, porque matar está prohibido, ¿verdad? Aunque la ley expresamente no diga se prohíbe matar, pero sí establece, comete homicidio quien diere muerte a una persona, y quien diere muerte a una persona se le impondrá una pena de 15 a 40 años. Entonces ahí está de una vez dándonos la consecuencia del delito, ¿verdad? Y la redacción del tipo penal contiene dos normas. Primero, tiene una norma primaria que es la que realiza la descripción
descripción del tipo delictivo, la descripción de la conducta, y luego tiene la norma secundaria, que esta lo que establece es la pena o la medida de seguridad que se le debe aplicar a la persona. Vamos de nuevo al caso del homicidio. La norma primaria: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Y de ahí, miren, viene la parte secundaria, o la norma secundaria. Quien cometiere homicidio se le impondrá una pena de 15 a 40 años. Miren, ahí nos está dando tanto la descripción del tipo como la pena que vamos a aplicar a las personas que cometan dichos delitos. ¿Alguna duda, Tomasa? No, Lick. Entonces, si quiere, Tomás, vamos a dejar el día de hoy la clase por acá porque ya no nos va a dar tiempo a seguir. Y continuamos en la siguiente clase con la estructura o elementos del tipo. Vale. Bueno, Entonces, se me cuida mucho y nos vemos, primero Dios, la semana entrante. feliz noche. Semana y una feliz noche.